Hola, el odio, como el dengue, es un mosquito. No dejes que te pique ese mosquito. Y lo mejor, el mejor repelente, es saber un poco de historia. Desde que nació la patria, la mayoría de los gobiernos tomaron deuda. Solo tres no tomaron deuda, que fueron Perón, Ilia e Irigoyen. Y solo dos nos desendeudaron, el gobierno de Néstor y de Cristina. Eso es dato. Esto no es ninguna opinión. Desde que nació la patria tuvimos gobiernos liberales y conservadores. Fraudes, siempre gobernó la oligarquía, un Estado demasiado presente, un Estado que libraba guerras contra el Paraguay, un Estado que tomó por asalto las enormes cantidades de tierra de los pueblos originarios y después el señor Bullrich las remataba entre las familias oligarcas, 300.000, 400.000, 500.000 hectáreas para cada uno, muy diferente de lo que era Estados Unidos, que como se ve en la familia Ingalls, era para los colonos, 30 acres para cada uno y que la laburen la tierra. Acá se la dieron a los más vagos que ostentan palacios aún hoy gigantescos en la Avenida Libertador. Pero bueno, el Estado estaba muy presente porque para hacer esa campaña que se llamó el desierto, no era un desierto, se necesitaba un Estado muy presente. Y además, si vos eras un gaucho paria que andaba por ahí y se quería escapar, el Estado te agarraba y si no tenías la tarjeta de Conchavo, te mandaban a la guerra con el Paraguay. O sea, un Estado muy presente, pero se hacían los liberales. Bueno, entre liberales y conservadores así estuvieron y hubo sangre, muchas revoluciones por parte de los anarquistas y la Unión Cívica que se estaba formando con Alem e Irigoyen, y allí se puede lograr que te dejen hacer unas elecciones más o menos libres, si bien no votaban las mujeres, eran ciudadanas de segunda. Pero bueno, entonces, claro, gana Hipólito Yrigoyen. Recién allí comienza un gobierno, entre comillas, democrático en 1916. Basta de liberales y de conservadores porque había muchísima miseria. El país estaba solamente con las familias más ricas, era una potencia mundial, pero esa riqueza se la quedaban muy pocas familias. Bueno, Irigoyen trata de hacer lo suyo, después lo sucede otro radical, pero también de una familia oligarca, don Marcelo T. de Alvear, y después nuevamente gana Irigoyen. Bueno, la oligarquía ya no podía más y le hacen un golpe de Estado. Viene un señor de apellido Uriburu con fusilamientos, encara el golpe de Estado en 1930. Otra vez la oligarquía, o sea, otra vez los conservadores y los liberales. Fíjate cómo se llamaba el procurador de la Nación en ese momento, Horacio Rodríguez Larreta, y la Corte Suprema avala, avala, es constitucional el golpe de Estado. Bueno, con fraudes siguen estando en el poder, con políticas liberales y con políticas conservadoras. Agustín P. Justo, Roberto Ortiz, Ramón Castillo, se llamó la década infame. Imagínate, lo que pasa es que había una guerra y hubo que hacer sustitución de importaciones, para lo cual hubo que darle un incremento importante a la industria argentina. Ahí nace la industria argentina. Comienzan de nuevo, después del fraude, los gobiernos militares. Y en 1943 viene Arturo Rawson, Ramírez, Farrell. En esos gobiernos militares estaba Juan Domingo Perón. Le dan la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta que termina siendo vicepresidente de la Nación. No por elección del pueblo, sí para alegría del pueblo. Entonces eso hace que después del 17 de octubre, Farrell, que lo había metido preso por su enorme popularidad, le dice: general, preséntese a elecciones porque esto se prende fuego. Se presenta a elecciones y está 9 años en el poder. Allí aparece el Partido Justicialista, pero lo derrocan después de 9 años. Venimos de ciento y pico de años de gobiernos radicales, conservadores y liberales. Recién ahí, en el 46 aparece Perón, pero lo derrocan, bombardean la Plaza de Mayo, especialmente la Marina, y a los meses cae Perón derrocado también con otro bombardeo en la Plaza de Mayo. Muchos muertos, todos inocentes, gente que caminaba por allí, chicos, bueno, un horror. Lo sacan y viene nuevamente el liberalismo, de la mano de Lonardi, de Aramburu, de Rojas, ministro de Economía, Krieger Bacena. Ahí entramos en el Fondo Monetario Internacional. Perón no quería, allí comenzamos a tener deuda. Cuando no hacía falta, el país estaba muy bien. Bueno, después viene Frondizi, hacen elecciones, pero proscriben al peronismo, no lo dejan estar. Perón en el exilio. Viene Frondizi del 58 al 62, un radical. Pero, ¿a quiénes tiene como ministros de Economía? Álvaro Alzogaray,
Roberto Alemann, liberales. Después viene Guido, que era su vicepresidente, una especie de golpe de Estado. Toma Guido la presidencia. ¿Y quién está con Guido como ministro de Economía? Martínez de Oz, José Alfredo, también liberal. Bueno, lo sucede Ilia, con el peronismo proscripto. Bueno, Ilia trata de abrir esas cosas, se pelea con los laboratorios. Al final lo sacan a Ilia. Golpe de Estado. Entonces viene Onganía, se queda por 4 años. ¿A quién tiene como ministro de Economía? Un liberal. Krieger Bacena. Onganía, un conservador. Se va a Onganía, le sucede en Livingston, ¿se acuerdan de Lanuse? Ya hay mucho quilombo, ya la juventud no aguantaba más, de proscripciones, no se podía decir Perón, no se podía cantar la marchita, eso es inaudito, es antinatural. Entonces, bueno, se abren las elecciones, pero Perón no podía participar. Entonces participa Cámpora, gana en el 73, pero fiel al general Perón, Cámpora renuncia. Entonces, Lastiri toma la presidencia, abre las elecciones para que Perón pueda participar y viene Perón y gana. Asume Perón en una Argentina muy convulsionada, no solamente por la miseria que dejaron 17 años de militares y de radicales con el peronismo proscripto, sino también por las peleas intestinas que había dentro del peronismo, con la ortodoxia peronista, los sindicatos, los montoneros. Él viene también con Isabel, que era la vicepresidenta de la República, y no hacía otra cosa que ser esposa de él y nada más, no estaba para ese cargo, y un brujo llamado López Rega, que era una porquería de persona, que cuando muere Perón, porque está un añito nada más, con un gran ministro de Economía como José Bergelbar, cambian las cosas. Ella pone a Celestino Rodrigo y comienza el neoliberalismo a mostrarse en el mundo. Ya comenzaban las ideas de Hayek, ya comenzaban las ideas de Friedman. ¿Podemos decir que el gobierno de Isabel fue un gobierno peronista? Económicamente no. Eso sí, el de Perón, ese año de Perón y el de Cámpora sí, pero cuando ya viene Isabel, que se va 2 años después, Manu Militari, porque viene Videla, se continúa y se perfecciona y se profundiza el neoliberalismo con Videla, que viene en el 76. Después lo siguen Viola, Liendo, Lacoste, Galtieri, Sangén y Viñone. Pero, ¿quiénes estaban en el Ministerio de Economía? Martínez de Oz, en el Banco Central estaba Cavallo, sigue el liberalismo. Gana las elecciones Raúl Alfonsín. Comienza con Bernardo Greenspoon, buenas ideas, buenas intenciones, pero después le sigue Surruil. Surruil era un liberal también. Y la deuda enorme que nos habían dejado los militares. Todos esos gobiernos después de Perón nos endeudaron porque es un gran negocio. Y por supuesto que Alfonsín estaba rodeado de Thatcher, que ya estaba implementando las políticas de Friedman, más que nada de Hayek, las políticas austríacas. Estaba Reagan, estaba Pinochet en Chile, tuvo 20 paros generales, azonadas militares y del MTP de Leuco, que tomaron Villa Martelli. Un horror lo que le pasó a Alfonsín, pero no debemos olvidar que lo tomó a Surril. O sea, siguen los liberales. Tenemos que hacer las cuentas. 9 años de Perón y 1 año más de Perón. Ese es el peronismo. Porque después le sigue Menem, y podemos decir que es un peronista. Traicionó al peronismo. ¿A quién puso de ministro de Economía? No importa el escudito. ¿Qué políticas implementaron? Liberales. Con Roig, con Herman González, con Domingo Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, ese fue Menem, y de la Rúa, que continúa con Cavallo y con López Murphy, siguen las políticas liberales. Bueno, se termina yendo en el helicóptero y nosotros tuvimos presidentes de todo tipo que duraban 1 semana, 10 días, 5 días, Ramón Puerta, Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, hasta que llega Duhalde. A Duhalde le toca la peor, tiene que especificar. Duhalde trata de poner las cosas en orden con Remeslenikov, un peronista ortodoxo, pero hace las cosas bien para que después llegue Kirchner y encuentre por lo menos el piso lisito. Y de 2003 a 2015 estuvo el peronismo. Tenemos que saber que se hizo una campaña ya no con armas, ya no con aviones bombardeando la Plaza de Mayo. Contra los Kirchner lo reconocen en los tribunales de los Estados Unidos y de Gran Bretaña,
Cambridge Analytica y Facebook, que ayudaron a Macri a hacer una campaña anti-kirchnerista. Esto lo reconocen en tribunales en donde no hay peronistas, ya sea en Estados Unidos, el creador de Facebook y el dueño de Cambridge Analytica que fundió por este escándalo. Asume entonces Macri, 2015-2019, y después viene Alberto, 2019-2023, que implementó a medias políticas peronistas porque él se reconoce como un socialdemócrata. Las peleas con Cristina eran justamente para hacer peronismo o hacer esta tibieza que fue el gobierno de Alberto, que estuvo presente con las vacunas, con las computadoras, con los remedios, con la asistencia a las empresas. Eso sí, eso forma parte del peronismo. No nos gustó el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda enorme, la más grande que habíamos tomado, que nos dejó Mauricio Macri, que hizo un gobierno de mierda, y ahora el que tiene este muchacho, que era un panelista de televisión alocado, que habla con perros muertos y que, dada la influencia que tiene TikTok, muchos jóvenes lo votaron. Y también mucha gente que va con el bolsito, se toma el colectivo a las 5 de la mañana, que trabajan en los yerbatales misioneros, en la zafra tucumana, y veían, después de tanta deuda, de tanto robo entre conservadores y liberales, ya sea con el escudito del peronismo como Menem, con el escudito radical como de la Rúa, tanto robo, tanto latrocinio con el presidente de Boca, que era Mauricio Macri. Bueno, el peronismo con tan pocos años de gobierno, en 100 que te conté, y eso que no te hablé de Avellaneda, no te hablé de Roca, ni te hablé de Rivadavia, solamente con los 100 años. Esto es para que le calles la boca a los ignorantes o a los gorilas que te quieren vender 70 años de peronismo. ¿Por qué no se van a la puta que los parió?